Hola jóvenes, esperando se encuentren muy bien junto a sus seres queridos. Nos volvemos a encontrar en una nueva clase. Hoy día comenzamos una nueva unidad, una nueva materia, esperando que les guste, que sea de su agrado. Comentarles también que la actividad no es relacionada con esta clase, ¿ya? Es una pequeña actividad formativa que van a encontrar disponible en la plataforma de Aprendo Libre. Son 10 preguntas de selección múltiple en donde ustedes las contestan, por supuesto, a través de la plataforma. Si tienen algún problema para contestarlas, me envían sus respuestas al correo y yo les hago la retroalimentación respectiva, ¿ya? Les cuento un poquito entonces. ¿Qué vamos a ver esta nueva unidad? Recordemos que tras la conquista, la corona española comenzó una etapa de asentamiento y control en el territorio americano e instauró un nuevo orden político, económico y social. Este proceso se denominó colonización, que abarcó desde los siglos XVI al XIX, y junto con el proceso de mestizaje de la población española, indígena y africana, se dio origen a la sociedad colonial americana, ¿ya? ¿Qué vamos a ver entonces en esta nueva unidad? Nos vamos a referir a esta nueva época de la historia que comprende principalmente la sociedad de la época colonial, con este nuevo sistema político y económico que se instala en América, el rol de la ciudad y el campo, porque acá vamos a ver dos protagonistas muy importantes que son, por supuesto, la ciudad, por un lado, y por el campo, que se conforma finalmente este proceso económico, político, cultural dentro de estos dos lugares, ¿ya? Nuevas formas de vida, por supuesto, tenemos nuevas formas de vida que las personas de la sociedad de la colonia se tuvieron que ir adaptando, y la guerra de Arauco, que es un conflicto muy importante que se da entre españoles e indígenas, y en esta época se suman los mestizos, ¿ya? ¿Qué unidad vamos a comenzar a ver entonces? La unidad número 2, que dice formación de la sociedad americana y de los principales rasgos del Chile colonial. El objetivo de la clase corresponde al número 11 y dice identifica los principios que caracterizan la sociedad de castas imperante en la época colonial americana, ¿ya? Acá vamos a hacer también, les voy a mostrar un pequeño glosario, diccionario de palabras que claramente muchos de ustedes no deben conocer, son desconocidas porque recién las van a comenzar a estudiar, ¿ya? Como es el tema de castas, ¿ya? Que eso los voy a explicar más adelante. ¿Dónde se ubica la colonia? Acá tenemos nosotros tres épocas de la historia que ustedes han ido tratando a lo largo de los años en la asignatura de historia, ¿ya? Por un lado, el descubrimiento, que nosotros ya lo hablamos cuando Cristóbal Colón llega a América, y los distintos viajes que se produjeron en ese momento. La conquista, por un lado, en donde nosotros hicimos mención a la conquista de México, de Perú, y después este descubrimiento y posterior conquista de nuestro país. Y llegamos a la colonia, que es la época que nosotros vamos a trabajar en esta nueva unidad, ¿ya? La colonia comienza, para que vayamos comenzando con lo que corresponde entonces, la colonia comienza en el año 1598 con el desastre de Curalaba, ¿ya? El desastre de Curalaba es el último enfrentamiento entre españoles e indígenas. En ese año, en la región de la Araucanía, es sorprendido el gobernador, que en ese momento era el que recibía las órdenes de
la corona española, llamado Martín García Óñez de Loyola, ¿ya? Este gobernador en la región de la Araucanía, entonces, junto a todo su ejército, es sorprendido a manos de los indígenas y mueren prácticamente todos, ¿ya? En su reemplazo llega el gobernador Alonso de Rivera, que es nombrado gobernador y capitán general de Chile. Él estuvo 2 periodos gobernando en la época colonial, 1601 a 1605 y de 1612 a 1617, ¿ya? Este es uno de los gobernadores que más tiempo alcanzó a estar en nuestro país gobernando Chile. Impuso varias medidas importantes para poder llevar a cabo finalmente esta sociedad colonial bien estructurada, en donde vamos a ver más adelante que mandaba solo una de las clases sociales, ¿ya? Eso lo vamos a conocer más adelante. ¿Qué más tenemos dentro de este periodo colonial que vamos a ir tratando en detalle? Bueno, y cosas también interesantes para que ustedes sepan. La famosa Guerra de Arauco, ¿ya? La famosa Guerra de Arauco es muy importante porque es un conflicto que comienza desde que llegan los conquistadores a nuestro país, desde que Pedro de Valdivia pisa Chile, ¿ya? Es un conflicto que a lo largo de la historia se ha hablado mucho, se ha discutido mucho sobre este proceso. Se cuenta todo el conflicto que hubo entre indígenas y españoles, ¿ya? Y que después se suman también en esta época los mestizos. Es una guerra que dura aproximadamente 300 años entre, por supuesto, muchas guerras, batallas, conflicto armado, reuniones de paz, momentos de paz, ¿ya? Más adelante vamos a ver bien en detalle esta guerra. También tenemos la expulsión de los jesuitas en este tiempo. Esto es muy controversial para la época. Los jesuitas llegaron a no solo evangelizar, por supuesto, a los indígenas, también llegaron a difundir la cultura, ya las artes, a enseñar instrumentos musicales, enseñar a leer y a escribir a la gente. La expulsión provoca varias consecuencias importantes. Se preguntarán ustedes por qué expulsan a los jesuitas. Porque muchos de ellos comenzaron a tener muy buenas relaciones con los indígenas, ¿ya? Los comenzaron a culturizar, a enseñarles a leer, a escribir, a tocar instrumentos musicales, a evangelizarlos, por supuesto. Y la corona española no vio con muy buenos ojos esta situación porque no le convenía tener a indígenas cultos, ¿ya? A indígenas alfabetos. Todo lo contrario, la idea de ello era esclavizarlos, como lo vimos en las clases anteriores. También nos vamos a encontrar con la creación del puente Calicanto, ¿ya? La creación de este puente fue muy importante. ¿Por qué? Porque establece un punto de conexión que había en ese momento en nuestro país, que era muy importante, pero no existía cómo comunicarse, ¿ya? Recordemos que en ese lugar donde está debajito en la imagen se ve, está el río Mapocho, ¿ya? Que en ese momento también era muy importante porque era un punto de encuentro también. Las personas iban a lavar ropa, a bañarse, a alimentar, a tomar agüita a los animales. Se podía hacer, ya era un lugar de esparcimiento, de recreación, porque por supuesto era un río con agua clarita, no como lo conocemos en la actualidad, ¿ya? Y la creación de este puente conectó dos lugares muy importantes que los vamos a conocer en detalle cuando vayamos conociendo más detalles de la sociedad colonial. Otra cosa muy importante que pasó en esta época, se eliminan las encomiendas, ¿ya? Recordemos que la encomienda era este sistema de trabajo forzado que obligaron a los indígenas a establecer, y eliminan finalmente estas encomiendas por todos los alegatos que se estaban dando en la época y porque además indígenas estaban quedando prácticamente nada en la población. Otro punto muy importante
en el año 1805 se crea el Palacio de la Moneda. Es en la imagen que nosotros podemos ver, es tal cual, a semejanza de lo que existe en la actualidad, ¿ya? Es un palacio muy antiguo, como vemos, data del año 1805, en donde se ha tratado de permanecer en la actualidad tal cual, ¿ya? Por supuesto, han habido varias transformaciones y se tuvo que reconstruir también cuando fue el golpe de Estado de 1973, ¿ya? Pero la estructura finalmente se ha intentado dejar tal cual en la época. Y termina este periodo llamado la época colonial en el año 1810 con la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? La primera Junta Nacional de Gobierno es una reunión de hombres, por supuesto, porque ellos eran solo los que participaban en la política, en donde, ¿qué es lo que sucede? Que lo vamos a ver más adelante en detalle, ¿ya? Juran lealtad, fidelidad al rey Fernando VII, que había sido capturado por Napoleón Bonaparte, ¿ya? Con este episodio, en 1810, comienza una nueva etapa en la historia de nuestro país, que es la independencia de Chile, ¿ya? Si nosotros nos fijamos bien, estamos hablando de un poquito más de 200 años de historia que vamos a ver en la unidad número 2 con la época colonial, ¿ya? La época colonial. Tras la consolidación de la conquista, el sistema de dominación español se extendió más allá del ámbito político y económico y abarcó también aspectos del orden social y cultural. La sociedad hispanoamericana se estructuró sobre la base de una amplia diversidad que surgió de los pueblos prehispánicos de América y su relación con los aportes de españoles y africanos. A pesar de que en muchos momentos esta relación fue compleja y violenta, también hubieron muchos espacios de convivencia, de dependencia, de intercambio de tradiciones, costumbres y creencias, ¿ya? Aquí tenemos un mapa para entender esta nueva relación administrativa y política que se dio entre América, concentrándonos en nuestro país, por supuesto, y España. Aquí lo primero, lo más importante, hacer la definición de colonización, ¿ya? Colonización es una ocupación de un territorio por parte de un poder externo para dominarlo políticamente y explotar sus riquezas, generalmente a través de métodos violentos o militares. Implica además el sometimiento de la población originaria y el asentamiento en dicho territorio de personas pertenecientes al Estado colonizador, que finalmente es lo que nosotros hemos mencionado, ¿ya? Tenemos por un lado a España, con la corona española, que llega a conquistar nuestro país, apoderándose del territorio, de las riquezas y obligando a los pueblos originarios, en este caso a los indígenas, a trabajar, a someterlos, ¿ya? Que ahí tenemos esta relación entonces. La colonización comienza cuando los conquistadores entonces llegan a nuestro país y se apoderan de absolutamente todo, ¿ya? ¿Qué es una colonia? Una colonia es un territorio dependiente de una metrópoli, que es el caso de América. América, una vez que llegaron los conquistadores, nunca más pasa a ser independiente, libre, ¿ya? Era un pequeño lugar, o pequeños lugares, en este caso muchas colonias, que dependían exclusivamente de otro lugar, en este caso de una metrópoli. ¿Y qué es una metrópoli? Es el estado que tiene una colonia bajo su dependencia, ¿ya? En este caso, entonces, nosotros en toda la época colonial vamos a ver esta relación de colonia y de metrópoli, ¿ya? Colonia es todos los lugares que conquistaron en América y la metrópoli es Europa, principalmente España, que es la que manda, ¿ya?
manda económica, política, cultural y administrativamente, en todos los sentidos. Se conectan a través de este punto muy importante que es el Océano Atlántico, que pasa a ser el lugar de comercio más importante, que lo vamos a ir viendo en detalle más adelante. Para que toda esta organización pudiera resultar, como los españoles querían, por supuesto, se establecen los virreinatos. El virreinato constituyó la máxima expresión territorial, política y administrativa que existió en la América española y estuvo destinado a garantizar el dominio y la autoridad de la monarquía peninsular sobre las tierras recientemente descubiertas, ¿ya? En América se establecieron 4 virreinatos, ¿ya? Estos virreinatos finalmente servían para organizar, para administrar, ¿ya? Debido a la gran extensión de toda América, debía existir un lugar que mandara información representante a los otros lugares, ¿ya? En nuestro caso, en nuestro país, no hubo nunca un virreinato, ¿ya? El virreinato que nos mandaba, por decirlo de alguna manera, a nosotros, era el virreinato de Perú, ¿ya? Lo asentaron en ese lugar los españoles por un tema estratégico, ¿ya? Porque nuestro país quedaba muy lejos en ese momento de como un punto de conectividad. Geográficamente estaba muy alejado y era muy peligroso establecer un virreinato en nuestro país, ya que la opción era cruzar la cordillera de los Andes, que eso implicaba un montón de riesgo, como ya sabemos. Acá tenemos este glosario que yo le había comentado hace un ratito, que es muy importante reconocer cada una de las palabras, entenderlas para poder trabajar durante toda la época colonial, porque finalmente vamos a verlas durante todas las clases. Estratificación. Es un orden basado en niveles diferenciados de grupos sociales, ¿ya? Eso es muy importante porque nosotros durante toda la época colonial vamos a hablar de estos grupos sociales, ¿ya? Que por supuesto estaban diferenciados, estaban estratificados. También tenemos el estamento, que es una división social basada en el origen de familia propio del feudalismo y del antiguo régimen. El estamento ustedes ya lo trabajaron desde el año pasado cuando vieron la materia del feudalismo, ¿ya? Es esta división entonces de grupos sociales a través de qué? De la familia, ¿ya? La pigmentocracia es esta estratificación entonces de la que nosotros vamos a hablar basada en el color de la piel. Eso es súper importante, ¿ya? Porque acá, a diferencia de lo que era el feudalismo en donde se basaba esta división social por el origen de la familia, acá nos vamos a encontrar también que se hace esta diferencia por el color de piel de las personas de la época colonial. Estatus, posición que ocupa una persona dentro de la sociedad o grupo social. Casta, grupo social en un sistema de organización que jerarquiza a la población según nacimiento y origen étnico, ¿ya? Esto es súper importante porque finalmente la sociedad que vamos a mencionar a continuación es una sociedad de castas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Es un grupo social jerarquizado, por supuesto, estratificado bajo el nacimiento, bajo el origen de la familia, y el origen étnico se refiere principalmente a esta pigmentocracia, ¿ya? Porque con el color de piel finalmente hacían esta distinción entre las personas. Y el mestizaje, por supuesto, que ya lo hemos hablado, esta combinación biológica y cultural entre distintos grupos étnicos, ¿ya? Que lo vamos a ver en un ratito más. La sociedad colonial. Algunas características de esta sociedad, antes de pasar a ver los grupos sociales en la colonia, la definición de cada uno de ellos, ¿ya? La sociedad colonial, entonces, en un principio, recordemos que la corona intentó establecer en América una estricta separación entre españoles e indígenas. Sin embargo, en la práctica, este plan de segregación, de diferenciación de la población no fue posible, ya que tempranamente
los grupos comenzaron a mantener contactos frecuentes y cotidianos. Y desde comienzos del siglo XVI se sumó también la población africana, que eran migrantes forzados traídos a América en calidad de esclavos. De esta forma, españoles, indígenas, mestizos y africanos, con similitudes y sus diferencias, experimentaron todo tipo de contactos e intercambios para mantener la preeminencia de la población europea por sobre las otras, por supuesto. Establecieron una forma de estratificación estamental y jerárquica, ¿ya? Basada en las diferencias y la segregación que proporcionaba el linaje familiar, el lugar de nacimiento, la apariencia física y el color de la piel, lo cual dio origen a una sociedad pigmentocrática, lo que les explicaba recién, ¿ya? Finalmente, la sociedad de la época colonial, que vamos a ver ahora, estos grupos sociales, se definen como sociedad de castas, ¿ya? Esta sociedad que en donde finalmente se dividen estos grupos por el lugar de nacimiento, el linaje familiar y la apariencia física y el color de piel, que es lo más importante, ¿ya? De todo esto nosotros conocemos entonces a la sociedad de castas. ¿Y cuáles son estos grupos que componen esta sociedad de castas? Por supuesto tenemos en la cúspide de esta organización a la aristocracia, ¿ya? La aristocracia, por supuesto, son, para decirlo de alguna manera más simple, los ricos de la época, ¿ya? La clase alta de la época. Y esta aristocracia se divide en dos grupos. Por un lado, encontramos a los españoles, ¿ya? Los españoles que nacieron en Europa, por supuesto, y recibían también el nombre de peninsulares. Ocupaban los principales cargos públicos, administrativos y políticos. Y por supuesto tenían un montón de privilegios por el solo hecho de ser españoles, ya de ser europeos. Y por otro lado, esta aristocracia, esta clase alta, también estaba compuesta por los criollos. Los criollos eran descendientes de europeos nacidos en América, ¿ya? Aquí se hace esta distinción. Ellos no tenían de alguna u otra manera la misma cantidad de privilegios que los españoles solo por el hecho ya de haber nacido en América. Solo por esa razón ya no se consideraban como 100% puros, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué hacían los criollos? Principalmente eran comerciantes y hacendados, ya dueños de las haciendas. Este grupo entonces, como yo les digo, si bien formaba parte de la aristocracia, no tenían la posibilidad de acceder a ningún cargo público ni político, lo que a lo largo del periodo colonial se transforma en un gran descontento y son ellos los impulsores de la independencia de nuestro país, ¿ya? Por este descontento, por supuesto, en donde no les permitían acceder ni a la política ni a ningún cargo público, lo que no les permitía tomar ninguna decisión, ¿ya? Después también tenemos a los sectores sociales subordinados. La mayoría de la población formaba parte de este sector, ¿ya? Si bien sus integrantes presentaban diferencia en cuanto a origen, ocupación y derecho a la libertad, compartían algunos rasgos comunes, como la condición de mano de obra y la imposibilidad, por supuesto, de acceder a cargos públicos, ¿ya? Los sectores sociales subordinados, entonces, uno de los grupos son los indígenas, ¿ya? Los indígenas, por supuesto, en un momento en la conquista eran mayoritariamente o la mayor cantidad de la población, pero recordemos que disminuye abruptamente. ¿Qué hacían los indígenas de la época colonial? Eran encomendados, ¿ya? Recordemos quiénes eran los encomendados o qué era la encomienda. La encomienda era cuando le entregaban a un español una cierta cantidad de indígenas a su servicio, ¿ya? Estos indígenas, ¿qué hacían? Trabajaban en las minas o en las haciendas. Era mano de obra gratuita, por llamarlo de alguna manera, en donde
¿Cuál era la forma de pago del español hacia el indígena? Se supone que tenían que cuidarlos, protegerlos, darles de comer, vestimenta y evangelizarlos, ¿ya? Recordemos que en la práctica esto no pasó, pasó muy poco, ¿ya? Por eso también comienzan los alegatos de algunos frailes y expertos también en la materia defendiendo el trato al que estaban sometidos los indígenas. También tenemos a otro grupo que es uno de los grupos más importantes y mayoritarios en la época colonial, ¿ya? ¿Cuál es este grupo? ¿A qué grupo me refiero? A los mestizos, ¿ya? Los mestizos en un primer momento, recordemos, son la unión cultural o biológica entre el español y el indígena, ¿ya? Los mestizos, ¿a qué se dedicaron? Los mestizos en la práctica eran personas libres, ¿ya? Al igual que los indígenas, pero claro, los indígenas al trabajar en las encomiendas, como yo le he dicho, era esta esclavitud disfrazada. Por lo tanto, en la práctica no eran muy libres. El mestizo sí era libre, ¿ya? ¿A qué se dedicaba el mestizo? Con los mestizos surgieron los diversos oficios, ¿ya? Como aparece en la imagen que está arribita. Aquí voy a sacar un poquito esto. Los mestizos se dedican a los oficios que acompañan todo el comercio de la época colonial. El motero, el aguatero, el velero, el organillero, el heladero, ¿ya? Todos esos son oficios nuevos que se encargaban los mestizos de hacerlos. También se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Pero aquí surgen dos nuevos tipos de mestizos que son súper importantes reconocerlos, ¿ya? En un primer momento, como yo les dije entonces, tenemos la mezcla entre el español y el indígena. Pero acá se le suman los mulatos. ¿Quiénes son los mulatos? Es otra categoría de mestizos y de gente de color, ¿ya? Los mulatos es la mezcla biológica entre los europeos y los africanos. Se dedicaban exactamente a lo mismo, a tener diversos oficios, ser comerciantes, la agricultura y la ganadería, pero acá hay una diferencia de estos mulatos, ¿ya? Las mulatas podían ser utilizadas para las labores domésticas y los hombres mulatos se dedicaban a oficios de maestros, ¿ya? Oficios de la construcción que empezaron a surgir en este momento, que era muy importante porque Chile recién se estaba conformando, ¿ya? Por lo tanto, necesitaban construir. Y por otro lado, también tenemos otro grupo de mestizos que son los zambos, ¿ya? Los zambos eran la mezcla biológica entre un africano y un indígena. Lamentablemente los zambos recibían, a pesar de ser libres, eran los más discriminados de la época. ¿Por qué? Porque era la mezcla entre las dos razas o las dos etnias que se consideraban las peores en ese momento en la época colonial, ¿ya? Por lo tanto, por eso eran tremendamente discriminados. Y los zambos también tenían otra cualidad. Su posición jurídica estaba determinada por la madre, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Si la mujer era africana, su hijo también inmediatamente lo iba a hacer. Y si su madre era indígena, él o la niña o el niño pasaban inmediatamente a ser indígenas, ¿ya? Por lo tanto, todo dependía de la condición de su madre, ¿ya? Y se dedicaron también ellos a hacer labores que finalmente no muchos querían hacer porque eran labores de mucho riesgo, como ser peones, braceros, carreteros, ¿ya? En general realizaban los trabajos más pesados. Y por último, tenemos a los esclavos, ¿ya? Los esclavos, como lo hemos mencionado anteriormente, constituyen el estrato social más bajo,
sin ningún tipo de derecho, privilegio, eran estos hombres y mujeres que venían o provenían directamente de África, ¿ya? Comienza la esclavitud de los indígenas, o sea, de los esclavos africanos, perdón, cuando comienza a disminuir abruptamente la demografía de los indígenas, ¿ya? Y desde ese momento comienza la compra y venta de los esclavos africanos por toda América y por todo el mundo también, ¿ya? ¿Ellos qué hacían? Trabajaban en las minas o en las plantaciones, ¿ya? No tenían ningún tipo de privilegio, como yo les digo, tenían un montón de restricciones, no podían vivir con los indígenas, por lo general vivían en los potreros con los animales, no podían portar armas, se les había prohibido también andar de noche, ¿ya? Tenían un montón de restricciones con los esclavos africanos. Y por último, les dejo este ticket de salida en donde, como al principio de nuestras clases presenciales, yo les comenté que siempre íbamos a hacer un ticket de salida para cerrar nuestra clase. En este caso les dejo 3 preguntas relacionadas con la materia, ¿ya? ¿Por qué los criollos no podían acceder a cargos públicos si pertenecían al mismo grupo social que los españoles? La número 2, ¿por qué los zambos eran uno de los grupos sociales más discriminados? Y la número 3, ¿para qué se crearon los virreinatos en América? Es importante que este ticket de salida lo contesten en su cuaderno de historia. El que quiera me comparte sus respuestas al correo para saber finalmente también si entendieron la materia y guiarlos en sus respuestas, ¿ya? No se les olvide, además de este ticket de salida, cualquier duda, consulta que tengan, me escriben al correo, ¿ya? Cuídense mucho, les mando un gran abrazo. Hasta pronto.